Capítulo 11. Renacimiento y ocaso de la matemática griega. 1. La matemática aplicada. Actualmente se suele utilizar la expresión convencional, la matemática griega, como si se tratase de un campo de conocimientos perfectamente bien delimitado y uniforme. Sin embargo, este punto de vista puede conducir a graves errores de apreciación, ya que viene a suponer implícitamente que la única geometría que conocían los griegos era la sofisticada geometría del tipo de la de Arquímedes o Apolonio. Tenemos que recordar, sin embargo, que la matemática se desarrolló en el mundo griego a lo largo de más de un milenio, al menos desde el 600 a.C. hasta por lo menos el 600 después de Cristo, y que a lo largo de este periodo viajó de Jonia a la Magna Grecia en el sur de Italia, después a Atenas y luego a Alejandría y a otras partes del mundo civilizado por aquel entonces. Los largos intervalos transcurridos tanto en el tiempo como en el espacio dieron lugar a diversos cambios tanto en la extensión como en la profundidad de la actividad matemática, y la ciencia griega en general tampoco conservó su identidad invariable, siglo tras siglo, como ocurrió con la ciencia prehelénica. Por otra parte, incluso en una época determinada y en un lugar determinado del mundo griego había, como en nuestra propia civilización, grandes diferencias tanto en los intereses como en los logros de la investigación matemática. Ya hemos visto cómo incluso en la obra de un mismo matemático como Ptolomeo podemos encontrarnos con dos tipos completamente distintos de erudición, el del Almagesto para los racionalistas rigurosos e intransigentes, y el del Tetrabiblos para los místicos de mente más poética. Es muy probable que existieran siempre por lo menos dos niveles de conocimientos matemáticos en este sentido, pero que este hecho quede oscurecido por la escasez de obras que nos han llegado, especialmente de las de más bajo nivel. La frase que hemos escogido como título de este capítulo hay que tomarla con ciertas reservas, ya que aunque esté justificada a la luz de lo que hoy sabemos sobre el mundo griego, sin embargo nuestros conocimientos están muy lejos de ser completos. El periodo que vamos a estudiar en este capítulo, que va de Ptolomeo a Proclo, abarca casi 4 siglos, desde el segundo hasta el sexto, pero nuestra exposición se basa, en su mayor parte, solo en dos tratados principales, de los cuales a su vez solo nos han llegado partes, aunque importantes, así como en un pequeño número de obras de menor importancia. Herón y Ptolomeo fueron ambos sabios griegos, pero vivieron ya en un mundo dominado políticamente por Roma. La muerte de Arquímedes a manos de un soldado romano pudo ser solo una casualidad, pero el hecho es que resultó verdaderamente profética. A lo largo de su dilatada historia, la antigua Roma contribuyó poco a la ciencia o a la filosofía, y aún menos a la matemática. Tanto durante la República como en los días del Imperio, los romanos se vieron muy poco atraídos por las investigaciones de tipo lógico o especulativo, las artes prácticas como la medicina y la agricultura, en cambio, fueron cultivadas con más entusiasmo, y también gozó de un cierto favor la geografía descriptiva. Los impresionantes proyectos de ingeniería y los grandes monumentos arquitectónicos tienen sin duda cierta relación con los aspectos más elementales de la ciencia, pero los constructores romanos se contentaban con simples recetas y maneras de proceder que bien poco requerían un conocimiento del gran corpus del pensamiento griego. Se puede juzgar del grado de familiaridad de los romanos con la ciencia a partir del libro de arquitectura de Vitruvio, escrito a mediados de la época augusta y dedicado al emperador. En un cierto pasaje el autor nos describe los que son, a su juicio, los tres máximos descubrimientos matemáticos: la inconmensurabilidad de la arista y la diagonal en un cubo, el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, y el cálculo por Arquímedes de la composición de la corona o de la guirnalda real. Marco Vitruvio Polio, el autor de este libro, estaba especialmente interesado en instrumentos de agrimensura y en problemas relativos a medidas aproximadas. Vitruvio da como perímetro de una rueda de diámetro 4 pies, el resultado de 12,5 pies, lo que supone un valor de 3/8 para pi. Esta no es una aproximación tan buena como la de Arquímedes, con cuyas obras Vitruvio estaba probablemente muy poco familiarizado, pero en cualquier caso se trata de un grado de exactitud razonable para los fines de los romanos. Se piensa a veces que las gigantescas y magníficas obras de ingeniería tales como las pirámides egipcias o los acueductos romanos debieron exigir un alto grado de desarrollo matemático, pero la evidencia histórica de que disponemos no confirma en absoluto este hecho. De la misma manera que la matemática egipcia primitiva había estado a un nivel más bajo que la babilónica de la misma época, también la matemática romana estuvo a un nivel incomparablemente más bajo que la matemática griega del mismo periodo. Los romanos carecieron casi por completo de creatividad matemática, así que sus mejores esfuerzos en este campo, tales como los que hemos visto en Vitruvio,
no fueron ni siquiera comparables con los resultados más pobres de los griegos, que podríamos ejemplificar por la obra de Herón. 2. Diofanto de Alejandría. Ya hemos visto que la matemática griega no se mantuvo uniformemente a un nivel alto, sino que el glorioso periodo del siglo III a.C. fue seguido por una época de decadencia que quizá mejoró un poco con Ptolomeo, pero que no se recuperó de una manera efectiva hasta la Edad de Plata de la matemática griega, en torno al siglo que va del 250 al 350 aproximadamente. A comienzos de este periodo, conocido también como la Edad Alejandrina tardía, nos encontramos con el más importante de todos los algebristas griegos, Diofanto de Alejandría, y hacia el final aparece el último geómetra importante en la matemática griega, Papus de Alejandría. No ha habido nunca otra ciudad que haya sido el centro de la actividad matemática durante un periodo tan largo como lo fue Alejandría desde los días de Euclides, hacia el 300 a.C., hasta la muerte de Hipatía, en el año 415. Se trataba de un centro muy cosmopolita, y así la matemática que produjo la escuela alejandrina no fue toda del mismo tipo. Los resultados de Herón eran muy diferentes de los de Euclides, Apolonio o Arquímedes, y de nuevo nos encontramos con una separación brusca de la tradición clásica griega en la obra que nos ha llegado de Diofanto. Poco se sabe de la vida de Diofanto, aparte de una tradición antigua que ha quedado registrada en una colección de problemas que data de los siglos V o VI y que se conoce con el nombre de Antología griega, que describiremos más adelante y que dice: Dios le concedió el ser un muchacho durante una sexta parte de su vida, y añadiendo a esto una 12ª parte, él pobló de vello sus mejillas, le iluminó con la luz del matrimonio después de una 7ª parte, y 5 años después de su matrimonio le concedió un hijo. Pero hay infeliz niño nacido tarde, después de alcanzar la mitad de la medida de la vida de su padre, el frío destino se lo llevó. Después de consolar sus penas con la ciencia de los números durante 4 años más, finalizó su vida. Si este acertijo es correcto históricamente, entonces Diofanto vivió 84 años, pero en cualquier caso no debemos considerar en absoluto este problema como típico de los que interesaron a Diofanto, puesto que prestó escasa atención a las ecuaciones de primer grado. 3. Nicómaco de Gerasa. A Diofanto se le puede llamar el padre del álgebra, pero ya veremos más adelante que esta denominación no hay que tomarla demasiado literalmente, dado que su obra no contiene nada del material que constituye la base del álgebra elemental moderna, ni tampoco se parece en absoluto al álgebra geométrica que nos encontramos en Euclides. La obra más importante que conocemos de Diofanto es su Aritmética, que es un tratado originalmente en 13 libros, de los que solo han sobrevivido los 6 primeros. Recuérdese que en la antigua Grecia la palabra aritmética significaba realmente teoría de números y no técnica del cálculo. Por este motivo la aritmética griega a menudo tenía más en común con la filosofía que con lo que solemos llamar matemática, y nada tiene de extraño por lo tanto, que esta materia haya jugado un papel muy importante en el pensamiento neoplatónico durante la época alejandrina tardía. Este hecho es especialmente evidente en el caso de Nicómaco de Gerasa, el autor de la Introductio Arithmeticae, un neopitagórico que vivió no muy lejos de Jerusalén en torno al año 100. Nicómaco ha sido considerado como de ascendencia siria probablemente, pero lo cierto es que en su obra lo que predomina son las tendencias filosóficas griegas. La Introductio, tal como nos ha llegado, consta solo de 2 libros, pero es posible que ésta sea solamente una versión abreviada de un tratado originalmente más extenso. En cualquier caso, la posible pérdida de parte de esta obra es mucho menos de lamentar que la pérdida de los 7 últimos libros de la aritmética de Diofanto, porque la diferencia entre las obras de estos 2 autores es abismal. Nicómaco muestra una competencia matemática muy escasa, por lo que podemos ver, y se dedicó únicamente al estudio de las propiedades más elementales de los números. El nivel de su obra puede juzgarse por el hecho de que Nicómaco considerase conveniente incluir una tabla de multiplicar hasta el 10 por 10. Si esta tabla estaba ya en el original y no es una simple interpolación posterior, entonces se trata del ejemplo más antiguo que nos ha llegado de una tabla griega de este tipo, aunque conozcamos muchas otras tablas de multiplicar babilónicas unos 2 milenios más antiguas. La Introductio de Nicómaco comienza con la ya veterana clasificación pitagórica de los números en pares e impares, y a continuación en parmente pares o potencias de 2 y parmente impares o de la forma, 2 a la n por p, con p impar, p mayor a 1 y n mayor a 1, e imparmente pares o de la forma, 2 por p, con p impar y p mayor a 1. Siguen las definiciones de los números primos, compuestos y perfectos, incluyendo una descripción de la criba de Eratóstenes y una lista de los 4 primeros números perfectos,
6, 28, 496 y 8128. La obra incluye también una clasificación de las razones y de las combinaciones de razones, puesto que las razones entre enteros son esenciales para la teoría pitagórica de los intervalos musicales, un amplio tratamiento del tema favorito de la aritmética pitagórica, los números figurados en 2 y 3 dimensiones, y una exposición exhaustiva de los diversos tipos de medias, de nuevo un tema favorito de la matemática y de la filosofía pitagóricas. Como tantos otros escritores, Nicómaco considera al 3 como el primer número en el estricto sentido de la palabra, ya que 1 y 2 no eran en realidad números, sino solo los generadores de la sucesión numérica, y además, para Nicómaco los números estaban dotados de cualidades tales como mejor o peor, más joven o más viejo, etc., y podían transmitir estos caracteres, como los padres a sus hijos. A pesar de este marco de antropomorfismo aritmético, la introducción contiene incluso un teorema moderadamente sofisticado. Nicómaco observó que si se agrupan los enteros impares de la forma 1, 3 más 5, 7 más 9 más 11, 13 más 15 más 17 más 19, etc., entonces las sumas sucesivas van siendo iguales a los cubos de los enteros. Esta observación, junto con el antiguo descubrimiento pitagórico de que la suma de los n primeros números impares es n cuadrado, conduce inmediatamente a la conclusión de que la suma de los n primeros cubos perfectos es igual al cuadrado de la suma de los n primeros números enteros. La introducción de Nicómaco no tenía la intención de ser un tratado de cálculo ni de álgebra, sino un manual conteniendo aquellos elementos de la matemática que resultaban esenciales para entender la filosofía pitagórica y platónica, y en este sentido sirvió como modelo para muchos imitadores y comentadores posteriores. Entre ellos, los más conocidos fueron Teón de Esmirna, hacia el 125, que escribió su Expositio en griego, y Boecio, muerto en el 524, que escribió su aritmética mucho más tarde y ya en latín. Estos hombres, lo mismo que Nicómaco, estaban mucho más interesados en las aplicaciones de la aritmética a la música y a la filosofía platónica que en hacer progresar la teoría matemática en sí. El título completo de la Expositio indica claramente, de hecho, que se trata de una exposición de temas matemáticos útiles para el entendimiento de Platón. Explica, por ejemplo, que la tetractis, que consiste en los números 1, 2, 3 y 4, contiene todas las consonancias musicales, dado que con ella pueden formarse las razones 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1, 3 a 1, y 4 a 1. La aritmética de Boecio, por otra parte, es muy poco original, reduciéndose casi a una traducción de la obra anterior de Nicómaco. 4. La aritmética de Diofanto. Bien distinta de las obras de Nicómaco, Teón y Boecio era la aritmética de Diofanto, que constituía un tratado caracterizado por un alto grado de habilidad matemática y de ingenio puestos en juego. A este respecto el libro puede compararse con los grandes clásicos de los comienzos de la época alejandrina, y sin embargo, no tiene prácticamente nada en común con ellos ni de hecho, con nada de lo que constituye la matemática griega tradicional, sino que representa una rama esencialmente nueva y utiliza por lo tanto unos planteamientos diferentes. Al estar divorciada de los métodos geométricos, recuerda mucho a la álgebra babilónica, pero mientras que la matemática babilónica se había ocupado principalmente de la solución aproximada de ecuaciones determinadas de grados hasta el tercero, la aritmética de Diofanto, en lo que ha llegado hasta nosotros, está dedicada casi completamente a la resolución exacta de ecuaciones determinadas e indeterminadas. Debido al énfasis que se pone en la aritmética en la solución de problemas indeterminados, la teoría que se ocupa de estos temas, y que a veces se denomina análisis indeterminado, se suele conocer también con el nombre moderno de análisis diofántico, y como estas materias forman parte hoy generalmente de los cursos de teoría de números más bien que del álgebra elemental, no resulta muy adecuado desde este punto de vista el considerar a Diofanto como el padre del álgebra. Hay otro aspecto, sin embargo, desde el que se justifica mejor esta paternidad. El álgebra actual se basa casi exclusivamente en enunciados escritos en forma simbólica y no en el lenguaje escrito usual que sirve para la comunicación humana, en el que se expresaba la matemática griega antigua, así como la literatura y la filosofía. Es un hecho universalmente aceptado que se pueden distinguir tres grandes etapas en el desarrollo histórico del álgebra. 1. La etapa retórica o primitiva, en la que todo se escribía con palabras del lenguaje ordinario. 2. Una etapa sincopada o intermedia, en la que se adoptaron algunas abreviaturas. Y 3. Una etapa simbólica o final que corresponde a la moderna simbolización completa en un lenguaje formal artificial.
Tal división un tanto arbitraria del desarrollo del álgebra en 3 etapas supone desde luego, una simplificación quizá excesiva, pero nos puede servir de una manera efectiva como primera aproximación a lo que ha ocurrido, y dentro de este esquema a la aritmética de Diofanto hay que situarla sin la menor duda en la segunda categoría. A todo lo largo de los 6 libros supervivientes de la aritmética se hace un uso sistemático de ciertas abreviaturas para potencias de números y para relaciones y operaciones entre ellos. Un número desconocido o incógnita se representa por un símbolo que se parece a la letra griega sigma, quizá recordando la última letra de la palabra aritmos. Su cuadrado se representa por delta superíndice gamma, el cubo por capa superíndice gamma, la cuarta potencia llamada cuadrado por delta superíndice gamma delta, la quinta potencia o cuadrado cubo por delta capa superíndice gamma, y la sexta potencia o cubo por capa superíndice gamma capa. Diofanto conocía desde luego, las reglas de combinación equivalentes a nuestras leyes para operar con los exponentes, y tenía además nombres especiales para los inversos de las 6 primeras potencias de la incógnita, lo que equivale a nuestras potencias negativas. Los coeficientes numéricos se escribían después de los símbolos para las respectivas potencias de la incógnita a las que fueran asociados. La suma de términos se representaba por la simple yuxtaposición de los símbolos de los términos en cuestión, y la resta venía representada por un único símbolo situado inmediatamente antes de los términos que había que restar. Con esta notación Diofanto podía escribir polinomios con una única incógnita de una manera casi tan concisa como lo hacemos nosotros hoy. El polinomio 2x a la cuarta más 3x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 6, por ejemplo, aparecía escrito en una forma equivalente a ss2c3x5ms4u6, donde las letras latinas, scx, m y u, representan las correspondientes griegas para cuadrado, cubo, la incógnita, menos, y la unidad, y con nuestros numerales actuales en vez de los que vendrían en su lugar en la notación alfabética griega que se usaba en la época de Diofanto. El álgebra griega no necesitaba ya restringirse a las 3 primeras potencias o dimensiones, e identidades tales como la a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más d cuadrado igual a c menos bd al cuadrado más ad más bc al cuadrado, que jugaron tan importantes papeles en el álgebra medieval y en la trigonometría moderna, aparecen ya en la obra de Diofanto. La diferencia más importante entre la sincopación diofántica y la notación algebraica moderna está en la falta de símbolos especiales para las operaciones y relaciones, así como de la notación exponencial en la primera de ellas. Estos elementos que faltaban para la notación simbólica fueron la contribución del periodo que va desde finales del siglo XV a mediados del siglo XVII en la matemática europea. 5. Los problemas diofánticos. Si pensamos en primer término en las cuestiones de notación, entonces Diofanto tiene sin duda buenas razones a su favor para ser llamado el padre del álgebra, pero en términos de las motivaciones y los conceptos desarrollados, estas pretensiones resultan ya bastante menos justificadas. La aritmética no es una exposición sistemática sobre las operaciones o las funciones algebraicas o la resolución de ecuaciones algebraicas, sino que consiste en una colección de unos 150 problemas, resueltos todos ellos en términos de ejemplos numéricos concretos y específicos, aunque quizá Diofanto pretendiese sugerir con ellos un método general. No hay ningún desarrollo axiomático ni tampoco se hace ningún esfuerzo por calcular todas las soluciones posibles. En el caso de las ecuaciones de segundo grado con 2 raíces positivas se da solamente la mayor, y las raíces negativas obviamente no se consideran. Tampoco se establece ninguna distinción clara y precisa entre los problemas determinados e indeterminados, e incluso para el caso de estos últimos, que suelen tener un número infinito de soluciones, se da una única solución. Diofanto resuelve problemas con varias incógnitas expresando hábilmente todas las cantidades desconocidas en términos de una sola de ellas, siempre que esto sea posible. 2 problemas de la aritmética nos pueden servir para ilustrar este método que utiliza sistemáticamente Diofanto. Para calcular 2 números, en el primero de ellos, tales que su suma sea 20 y la suma de sus cuadrados 208, los números desconocidos no se representan por x y y, sino por lo que en nuestra notación moderna sería 10 más x, y 10 menos x, entonces se tendrá que verificar únicamente que 10 más x al cuadrado más 10 menos x al cuadrado igual 208, luego x igual 2, y los números buscados son 8 y 12. Diofanto trata análogamente el segundo problema, en el que se da la suma de 2 números y la suma de sus cubos como 10 y 370 respectivamente. En estos problemas nos encontramos con ecuaciones determinadas, pero Diofanto utilizaba de hecho,
esencialmente el mismo método para los problemas de análisis indeterminado. En un cierto problema se pide calcular dos números tales que al sumar cualquiera de ellos con el cuadrado del otro da siempre como resultado un cuadrado perfecto. Este es un ejemplo típico de problema de análisis diofántico, en el que solo se admiten como soluciones aceptables números racionales. Para resolver este problema, Diofanto no llama a los números buscados x y y, sino x y 2x más 1, de manera que al añadir el segundo al cuadrado del primero dará automáticamente un cuadrado perfecto cualquiera que sea el valor atribuido a x. Ahora bien, se exige además que, 2x más 1 al cuadrado más x, también sea un cuadrado perfecto, y aquí Diofanto no se preocupa por buscar las infinitas respuestas posibles, sino que se contenta con elegir un caso de un cuadrado perfecto, concretamente en este ejemplo el número, 2x menos 2 al cuadrado, tal que al igualarlo a 2x más 1 al cuadrado más x, resulta una ecuación lineal en x, de la que se obtiene x igual 3/13, luego el segundo número 2x más 1 será 19/13. Naturalmente que se podría haber utilizado, 2x menos 3 al cuadrado, o 2x menos 4 al cuadrado, u otras expresiones análogas en vez de 2x menos 2 al cuadrado para obtener otro par de números distintos con la misma propiedad. Aquí podemos ver un tipo de planteamiento en Diofanto que se aproxima un poco a lo que podríamos llamar un método. Siempre que dos números tengan que satisfacer dos condiciones, se deben elegir dichos números indeterminados de tal manera que una de las dos condiciones se verifique automáticamente, y a continuación se les impone la única segunda condición para determinarlos. Es decir, que Diofanto en vez de manejar un sistema de dos ecuaciones simultáneas en dos incógnitas, opera con las condiciones sucesivas de manera que solo aparezca una única incógnita a lo largo de todo el proceso. 6. El lugar de Diofanto en la historia del álgebra. Entre los problemas indeterminados que nos encontramos en la aritmética hay algunos que conducen a ecuaciones tales como, x cuadrado igual 1 más 30y cuadrado, o bien x cuadrado igual 1 más 26y cuadrado, que son casos particulares de la llamada ecuación de Pell, x cuadrado igual 1 más py cuadrado, y aquí de nuevo se conforma Diofanto con dar una única solución. En cierto sentido no es justo criticar a Diofanto por contentarse con encontrar una única solución, ya que lo que intentaba era resolver problemas, no ecuaciones. En este sentido, la aritmética no es un texto de álgebra, sino una colección de problemas sobre aplicaciones del álgebra, y desde este punto de vista Diofanto se parece mucho a sus viejos colegas los algebristas babilónicos, y de hecho, a veces ha sido considerada su obra como la más bella floración que produjo el álgebra babilónica. Sin embargo, en buena medida tampoco esta asociación hace justicia a Diofanto, porque sus números son completamente abstractos y no se refieren a medidas de grano, dimensiones de campos o unidades monetarias, como era el caso en el álgebra egipcia y mesopotámica. Además, Diofanto está interesado únicamente en soluciones racionales exactas, mientras que los babilonios, expertos calculistas, estaban dispuestos siempre a aceptar aproximaciones de números irracionales como soluciones de sus ecuaciones. Por este motivo las ecuaciones cúbicas aparecen raramente en la obra de Diofanto, mientras que entre los babilonios se había prestado mucha atención a la reducción de las cúbicas a la forma estándar n cubo más n cuadrado igual a, con objeto de resolverlas de una manera aproximada por interpolación en una tabla de valores de n cubo más n cuadrado. No sabemos cuántos de los problemas de la aritmética son originales de Diofanto y cuántos tomó prestados, en su caso, de otras colecciones análogas. Es muy probable que al menos algunos de los problemas y de los métodos se puedan rastrear hasta sus orígenes babilónicos, ya que algunos ejercicios y pasatiempos o acertijos numéricos han tenido la tendencia a reaparecer persistentemente generación tras generación. Para nosotros hoy la aritmética de Diofanto presenta un aspecto sorprendentemente original, pero es posible que esta impresión sea el resultado de que se hayan perdido otras colecciones de problemas rivales. Nuestra concepción de la matemática griega es el resultado del análisis de un número de obras relativamente pequeño, que son las que han llegado hasta nosotros, y evidentemente las conclusiones obtenidas a partir de ellas serán siempre inseguras en mayor o menor grado. Se han encontrado ciertos indicios de que Diofanto pudo haber sido una figura no tan aislada como se suponía, en una colección de problemas de principios del siglo II aproximadamente, y por lo tanto muy probablemente anteriores a la aritmética, en la que aparecen algunos de los símbolos especiales que utiliza Diofanto. No obstante, lo cierto es que Diofanto ha tenido una influencia mucho mayor sobre la teoría de números moderna que cualquier otro algebrista no geométrico griego. En particular, por ejemplo, Fermat se vio conducido a su célebre gran teorema o último teorema,
cuando intentaba generalizar un problema que había visto en la aritmética de Diofanto, el 2.8, dividir un cuadrado dado en dos cuadrados. 7. Papus de Alejandría. La aritmética de Diofanto es una obra brillante digna del periodo de renacimiento matemático en que fue escrita, pero está muy alejada, tanto en su motivación como en su contenido, de los bellos tratados lógicos del gran triunvirato de geómetras de los comienzos de la época alejandrina. El álgebra pareció adecuarse más a la resolución de problemas que a la exposición deductiva, y debido a ello la gran obra de Diofanto quedó fuera de la corriente central de la matemática griega. Otra obra menor de Diofanto sobre números poligonales se acerca más a los intereses griegos anteriores, pero ni siquiera esta puede ser considerada como una aproximación al clásico ideal lógico griego. La geometría clásica no había encontrado ningún defensor entusiasta, con la posible excepción de Menelao, desde la muerte de Apolonio 400 y pico años antes, pero durante el reinado de Diocleciano, 284 al 305, vivió en Alejandría un sabio a quien animaba el mismo espíritu que había movido a Euclides, Arquímedes y Apolonio. Nos referimos a Papus de Alejandría, que escribió un libro hacia el año 320 con el título de Colección Matemática, Sinagoge, que es importante por varias razones. En primer lugar nos presenta un panorama histórico del máximo valor de partes de la matemática griega que de otra manera serían desconocidas para nosotros, ya que corresponden a obras perdidas. Por ejemplo, en el libro 5 de la colección es donde nos enteramos del descubrimiento por Arquímedes de los 13 poliedros semirregulares o sólidos arquimedianos. Por otra parte, la colección incluye además demostraciones alternativas y lemas suplementarios a proposiciones de Euclides, Arquímedes, Apolonio y Ptolomeo. Y por último, este tratado incluye nuevos descubrimientos y generalizaciones que no se hallaban en ninguna obra anterior. La colección, que es el libro más importante de Papus, constaba originariamente de 8 libros, pero el primero y la primera parte del segundo se han perdido. En este caso la pérdida no tiene tanta importancia como la de los últimos libros de la aritmética de Diofanto, porque todo parece indicar que los 2 primeros libros de la colección estaban dedicados esencialmente al estudio de los principios del sistema de las tetradas de Apolonio dentro de la numeración griega. Pero como ya tenemos desarrollado en el arenario el correspondiente sistema de las octadas de Arquímedes, podemos conjeturar sin grandes dificultades qué tipo de material se ha perdido de la exposición de Papus. 8. La colección. El libro 3 de la colección nos muestra de una manera clara que Papus compartía totalmente la estimación clásica griega por las sutilezas y finuras de la precisión lógica en la geometría. Es en este libro donde Papus distingue de una manera clara y precisa entre los problemas llamados planos, sólidos y lineales, los primeros de los cuales son resolubles con rectas y circunferencias solamente, los segundos exigen la utilización de secciones cónicas, y los últimos otras curvas distintas de las rectas, circunferencias y cónicas. Papus expone entonces algunas soluciones dadas a los 3 famosos problemas de la antigüedad, siendo la duplicación del cubo y la trisección del ángulo ejemplos de problemas de la segunda categoría, o problemas sólidos, mientras que la cuadratura del círculo lo es de problema lineal. Papus parece aceptar aquí de una manera implícita el hecho de que los problemas clásicos son imposibles de resolver bajo las condiciones platónicas, porque no figuran entre los problemas planos, pero hasta el siglo XIX no se dieron las primeras demostraciones rigurosas de este hecho. En el libro 4 Papus insiste de nuevo en que debería darse para cada problema una construcción adecuada a su nivel de complejidad, es decir, no se deberían usar lugares lineales en la solución de un problema sólido, ni tampoco lugares sólidos o lineales en la solución de un problema plano. Y al afirmar que la trisección de un ángulo es un problema sólido, sugiere en consecuencia métodos para resolverlo utilizando secciones cónicas, mientras que Arquímedes había usado en un caso una neusis o construcción del tipo de las de regla deslizante, y en otro la espiral, que es un lugar lineal. Una de las trisecciones de Papus es la siguiente. Sea A o B el ángulo dado, tracemos la circunferencia de centro O y radio arbitrario, o A igual o B, y sea O C, la bisectriz del ángulo. Tracese la hipérbola que tiene uno de sus focos en A, como directriz la recta OC y excentricidad igual a 2. Entonces una rama de esta hipérbola cortará a la circunferencia en un punto T tal que el ángulo AOT es igual a un tercio del ángulo AOB. Una segunda construcción para la trisección de un ángulo propuesta por Papus, hace uso de una hipérbola equilátera de la manera siguiente. Sea el lado OB del ángulo dado AOB una diagonal de un rectángulo ABCO, y tracemos por A la hipérbola equilátera que tiene como asíntotas las prolongaciones de CB y CO,
Trácese ahora una circunferencia de centro A y de radio 2 veces OB, la cual cortará a la hipérbola en el punto P, trácese la perpendicular PT desde el punto P a la asíntota CB. Entonces se puede demostrar fácilmente, a partir de las propiedades de la hipérbola, que la recta OT es paralela a AP y que el ángulo AOT es un tercio del ángulo AOB. Pappus no nos da ninguna información acerca de los orígenes de esta trisección, y no podemos evitar el preguntarnos si esta trisección no la conocería ya Arquímedes. Si dibujamos la semicircunferencia de diámetro QT que pasa por B y tiene como centro M, entonces tenemos esencialmente la construcción de la neusis arquimediana, ya que OB igual QM igual MT igual MB. En el libro 3 expone Pappus también la teoría de las medias y da una construcción geométrica muy bella que incluye las medias aritmética, geométrica y armónica en una única semicircunferencia. Pappus demuestra que si en la semicircunferencia ADC de centro O tenemos DB perpendicular a C y BF perpendicular OD, entonces OD es la media aritmética, DB la media geométrica y DF la media armónica de los segmentos AB y BC. En este caso Pappus sí que reivindica para sí mismo solo la paternidad de la demostración, atribuyendo el diagrama a otro geómetra del que no nos da el nombre. A veces, incluso cuando Pappus nos da nombres concretos relativos a sus fuentes, resultan ser completamente desconocidos para nosotros, lo cual pone de relieve la poca información de que disponemos sobre los matemáticos de la época. 9. Algunos teoremas de Pappus. La colección de Pappus está llena de información histórica interesante y también de importantes resultados nuevos. En muchos casos las novedades aparecen bajo la forma de generalizaciones de teoremas anteriores, y concretamente en el libro 4 nos encontramos con un par de ejemplos de este tipo. El primero consiste en una generalización elemental del teorema de Pitágoras. Si ABC es un triángulo cualquiera y si ABD y CBGF son paralelogramos cualesquiera construidos sobre dos de sus lados, entonces Pappus construye sobre el tercer lado hace otro paralelogramo ACKL igual a la suma de los dos primeros. Esto se consigue fácilmente prolongando los lados FG y ED hasta que se corten en H, trazando entonces la recta HB que cortará al lado AC en J, y finalmente trazando a L y CK paralelas a HJ. No sabemos si esta generalización, que se suele conocer con el nombre de teorema de Pappus, es original suya o no, pero se ha sugerido que posiblemente la conociera ya Herón antes que Pappus. Otro ejemplo de generalización en el mismo libro 4, que también lleva el nombre de Pappus, es el de la extensión de un teorema de Arquímedes sobre el arbelos o cuchillo de zapatero, en la que afirma que si inscribimos sucesivamente en la figura circunferencias, C1, C2, C3, hasta Cn, tangentes todas ellas a las semicircunferencias AB y AC, y cada una a la anterior y la siguiente. Entonces la distancia perpendicular del centro de la enésima circunferencia Cn al diámetro AB es igual a n veces el diámetro de Cn. 10. El problema de Pappus. El libro 5 de la colección fue uno de los favoritos de los comentaristas posteriores, al plantear entre otras cosas la cuestión de la sagacidad de las abejas. Después de haber demostrado Pappus que de los polígonos regulares con el mismo perímetro, tiene mayor área el que tenga mayor número de lados, sacó la conclusión de que las abejas demostraban tener alguna forma de inteligencia matemática al construir sus celdillas en forma de prisma hexagonal y no triangular ni cuadrado. En este libro se estudian además otros problemas de isoperimetrías, y se incluye una demostración de que el círculo tiene un área mayor, para un perímetro dado, que cualquier polígono regular. En este contexto Pappus parece haber seguido de cerca una obra, sobre figuras isométricas, escrita casi medio milenio antes por Cenodoro hacia el 180 a.C., de la que nos han llegado algunos fragmentos a través de los comentaristas posteriores. Entre las proposiciones que aparecían en el tratado de Cenodoro había una que afirmaba que de todas las figuras sólidas con la misma superficie, la esfera es la que tiene un volumen máximo, pero evidentemente solo se daba una justificación incompleta. Los libros 6 y 8 de la colección están dedicados en su mayor parte a las aplicaciones de la matemática a la astronomía, a la óptica y a la mecánica, incluyendo un intento fallido de determinar la ley del plano inclinado. Mucho más importante desde el punto de vista de la historia de la matemática es el libro 7, en el que siguiendo su tendencia a las generalizaciones, estuvo cerca Pappus del principio fundamental de la geometría analítica. Los únicos métodos reconocidos por los antiguos para definir curvas planas eran, 1. La definición cinemática en la que se considera un punto moviéndose sometido a dos movimientos simultáneos, y 2. La sección por un plano de una cierta superficie geométrica tal como un cono, una esfera o un cilindro. Entre estas últimas curvas estaban ciertas cuárticas conocidas como secciones espíricas,
que había descrito ya Perseo hacia el 150 a.C., y que se pueden obtener cortando el anillo de ancla o toro por un plano. En algunas ocasiones llamó la atención de los griegos alguna curva alabeada, entre las que hay que contar la hélice cilíndrica y la análoga de la espiral arquimediana sobre una superficie esférica, conocidas las dos por Pappus, pero lo cierto es que la geometría griega se limitó básicamente al estudio de las curvas planas, y de hecho, a una cantidad muy limitada de curvas planas. Es interesante resaltar, por lo tanto, que en el libro 7 de la colección propone Pappus la generalización de un problema más antiguo, que implica la consideración de infinitos tipos nuevos de curvas planas. Este problema suele ser conocido, incluso en su forma más sencilla, como el problema de Pappus, pero el planteamiento original relativo a 3 o 4 rectas parece remontarse a la época de Euclides. La primera vez que lo vemos tratado, bajo el nombre de el lugar geométrico de las 3 o 4 rectas, es en la obra de Apolonio, como vimos ya en el capítulo 9. Parece evidente que Euclides debió identificar el lugar geométrico en cuestión, pero solo para algunos casos especiales, mientras que Apolonio parece haber dado una solución completa, en una obra que se ha perdido. Sin embargo, Pappus da la impresión de creer que los geómetras anteriores habían fracasado en sus intentos de obtener una solución general, y quiere dar a entender que él fue el primero que demostró que el lugar geométrico buscado es una sección cónica en todos los casos. Pero lo que es más importante para nosotros es que Pappus pasa entonces a considerar el problema análogo para más de 4 rectas. Para 6 rectas en el plano, por ejemplo, reconoce que queda determinada una curva por la condición de que el producto de las distancias de un punto P a 3 de las rectas esté en una razón fija al producto de sus distancias a las otras 3 rectas. En este caso la curva queda definida pues, por el hecho de que un sólido está en una razón fija a otro sólido. Pappus dudaba en embarcarse en los casos en que aparecen más de 6 rectas, ya que no hay nada que esté contenido por más de 3 dimensiones, pero continuaba diciendo que algunos hombres un poco anteriores a nuestra época se han permitido interpretar tales cosas, que no significan nada en absoluto que sea comprensible, hablando del producto del contenido de tal y tal líneas por el cuadrado de esta o el contenido de aquellas otras. Estas cosas podrían ser formuladas, sin embargo, y demostradas en toda su generalidad por medio de proporciones compuestas. Esos predecesores anónimos que cita Pappus estaban preparados evidentemente para dar un paso de una gran importancia en la dirección de una posible geometría analítica que incluyera el estudio de curvas de grado mayor que 3, de la misma manera que Diofanto había utilizado ya las expresiones cuadrado-cuadrado y cubo-cubo para potencias más altas de números. Si Pappus hubiera explorado esta sugerencia un poco más lejos, podría haberse anticipado a Descartes en dar una clasificación general y una teoría de curvas que fuera mucho más allá que la distinción clásica entre los lugares planos, sólidos y lineales. No obstante, el hecho de reconocer que independientemente del número de rectas que aparezcan en el problema de Pappus, queda determinada una curva concreta, es sin duda la observación más general sobre lugares geométricos de toda la geometría antigua, y el simbolismo algebraico sincopado que había desarrollado Diofanto podría haber ayudado a desvelar algunas de las propiedades de las curvas. Pero el caso fue que Pappus era solamente un geómetra, como Diofanto había sido solamente un algebrista, y así ocurrió que Pappus se limitó a hacer notar con sorpresa que nadie había hecho hasta entonces una síntesis de este problema para ningún caso más allá de las 4 rectas. Pappus mismo no hizo ningún estudio más profundo de estos lugares geométricos, de los cuales no sabemos nada más, y que simplemente reciben el nombre de curvas. Lo que se necesitaba para llevar a cabo la siguiente etapa natural de este proceso, era la presencia de un matemático interesado igualmente por el álgebra como por la geometría. Es muy significativo el hecho histórico, que hay que subrayar, de que cuando aparece al fin una figura tal en la persona de Descartes, fue este mismísimo problema de Pappus el que sirvió de punto de partida y a la vez de palanca para la invención de la geometría analítica moderna. 11. El tesoro del análisis. Hay más cosas importantes en el libro 7 de la colección, aparte del problema de Pappus. Una de ellas consiste en una descripción completa de lo que se llamaba el método del análisis, y de una colección de obras conocida en la antigüedad como, el tesoro del análisis. Pappus nos explica que el análisis es un método que consiste en considerar como conocido aquello que se busca, y obtener las consecuencias de ello hasta llegar a algo que se admite ya como un resultado de síntesis. Es decir, reconoce que el análisis es una solución a la inversa, cuyas etapas tienen que recorrerse después en orden opuesto para que constituyan una demostración válida en el sentido usual. Si el análisis conduce a algo reconocido como imposible,
entonces el problema también será imposible, ya que una conclusión falsa implica una premisa falsa. Pappus nos dice que el método del análisis y de la síntesis era el que utilizaban los autores cuyas obras constituyen el tesoro del análisis. Este es un cuerpo de doctrina destinado a aquellos que después de recorrer el contenido de los elementos usuales, quieran adiestrarse para resolver los problemas sobre curvas que se les planteen. Pappus nos da a continuación una lista de obras que figuraban en el tesoro del análisis, entre las cuales estaban los tratados sobre cónicas de Aristeo, Euclides y Apolonio. Por estos comentarios de Pappus es por lo que sabemos que las cónicas de Apolonio contenían originalmente 487 teoremas. Como los 7 libros que conocemos incluyen 382 proposiciones, podemos concluir que el octavo libro perdido contenía 105 proposiciones. La mitad aproximadamente de los libros que según Pappus, figuraban en el tesoro del análisis se han perdido, incluyendo el de secciones en una razón dada de Apolonio, el sobre las medias de Eratóstenes y los porismas de Euclides. Se ha sugerido la idea de que un porisma era quizá lo equivalente en la antigüedad a nuestra ecuación para una curva o lugar geométrico, indicando en ese caso que Euclides y Pappus pudieran no haber estado tan alejados de lo que llamamos geometría analítica como se suele admitir generalmente. 12. Los teoremas de Pappus-Goulding. El libro 7 de la colección contiene el primer tratamiento que conocemos de las propiedades foco-directriz de las 3 secciones cónicas. Parece que Apolonio ya conocía las propiedades focales de las cónicas con centro, pero es posible que la propiedad del foco y la directriz de la parábola no fuera conocida con anterioridad a Pappus. Otro teorema que aparece por primera vez en el libro 7 es el que se conoce ordinariamente con el nombre de Paul Goulding, un matemático del siglo XVII. Si se hace girar una curva cerrada y plana alrededor de una recta que no la corta y situada en su mismo plano, entonces el volumen del sólido engendrado se obtiene multiplicando el área encerrada por la curva, por la longitud de la circunferencia que describe el centro de gravedad de este área en un giro completo. Pappus se mostraba con razón, orgulloso de este teorema tan general ya que incluye un gran número de teoremas de todo tipo sobre curvas, superficies y sólidos, y todos ellos demostrados simultáneamente con una demostración única. Ciertamente se trata del teorema más general perteneciente al dominio del cálculo infinitesimal que nos encontramos en la antigüedad. Pappus da también el teorema análogo que nos dice que el área de la superficie engendrada por la revolución de una curva plana alrededor de una recta de su plano que no corta a la curva, es igual al producto de la longitud de la curva por la longitud de la circunferencia recorrida en una revolución completa por el centro de gravedad de la curva. La colección de Pappus es el último tratado matemático antiguo verdaderamente importante, dado que los intentos del autor de revitalizar y relanzar la geometría no tuvieron éxito. Se siguieron escribiendo obras matemáticas en griego durante otros 1000 años más aproximadamente, continuando la tradición que había comenzado otros 1000 años antes, pero los autores que sucedieron a Pappus ya no alcanzaron a elevarse nunca a su nivel, siendo sus obras casi exclusivamente comentarios de tratados anteriores. Pappus mismo es en parte el responsable de los omnipresentes comentarios que iban a seguir, porque también él escribió comentarios sobre los elementos de Euclides y sobre el Almagesto de Ptolomeo, entre otros, de los que solo se han conservado algunos fragmentos. Los comentarios posteriores, tales como los de Teón de Alejandría, que prosperó hacia el 365, no son más útiles desde el punto de vista de la información histórica que de los resultados matemáticos que contienen. Teón fue también el responsable de una importante edición de los elementos que se ha conservado, y se le recuerda también como el padre de Hipatía, una joven erudita de amplia cultura matemática que escribió comentarios sobre Diofanto, Ptolomeo y Apolonio. Siendo como era una ardiente defensora de la cultura pagana, Hipatía se atrajo la enemistad y el odio de una fanática turba cristiana, a cuyas manos sufrió una muerte cruel el año 415. El dramático impacto de su muerte en Alejandría ha sido el motivo de que algunos historiadores hayan tomado este año como el que señala el final de la matemática antigua, pero creemos que resulta más correcto situar este final aproximadamente un siglo más tarde. 13. Proclo de Alejandría. Proclo de Alejandría, 410 al 485, se trasladó a Atenas siendo aún un joven matemático y filósofo, y allí llegó a dirigir la escuela neoplatónica. Proclo tenía más de filósofo que de matemático desde luego, pero sus comentarios tienen a menudo un valor crítico para la historia de la primitiva geometría griega. Su comentario sobre el libro 1 de los elementos de Euclides es de una importancia excepcional para nosotros, porque Proclo tenía sin duda al alcance de la mano, mientras lo escribía,
una copia de la historia de la geometría de Eudemo, ahora perdida desgraciadamente, así como el comentario sobre los elementos de Pappus, perdido también casi en su totalidad. La información que tenemos sobre la historia de la geometría antes de Euclides se la debemos en gran medida a Proclo, que incluyó en su comentario un resumen o extracto esencial de la historia de Eudemo. Este pasaje, que ha venido a ser conocido como el Sumario de Eudemo, puede considerarse como la principal contribución de Proclo a la matemática, aunque también se le atribuye el teorema que dice que si un segmento de longitud fija se mueve de manera que sus extremos se desplazan a lo largo de dos rectas que se cortan, entonces un punto determinado del segmento describirá una elipse. 14. Boecio. Durante los años en que Proclo escribía sus obras en Atenas, el Imperio Romano de Occidente iba hundiéndose lenta pero inexorablemente. Se suele situar el final del imperio, de una manera convencional, en el año 476, el mismo año en que el emperador romano a un niño Rómulo Augustulo fue desplazado por un godo, Odoacro. Algunos miembros de la vieja élite senatorial romana permanecieron en sus puestos, pero el partido senatorial había perdido ya el control político. En esta nueva situación Boecio, hacia el 480 a 524, se encontró en una posición difícil, ya que provenía de una vieja y distinguida familia patricia y no se dedicaba exclusivamente a la filosofía y a la matemática, sino que era además un político, y debió ver con disgusto el irresistible ascenso del poder ostrogodo. A pesar de que Boecio puede ser considerado probablemente como el matemático más importante que produjo la antigua Roma, el nivel de su obra presenta un fuerte contraste con el de la de los matemáticos griegos. Boecio fue el autor de libros de texto para cada una de las 4 ramas matemáticas de las artes liberales, pero estos libros no eran más que simples abreviaturas a un nivel muy elemental de clásicos anteriores. Una aritmética que se reducía a un resumen de la Introductio de Nicómaco, una geometría basada en Euclides y que incluía proposiciones únicamente sin demostraciones de algunas de las partes más sencillas de los 4 primeros libros de los elementos, una astronomía extraída del Almagesto de Ptolomeo, y por último, una música que proviene de las obras anteriores de Euclides, Nicómaco y Ptolomeo. En algunos casos, estos textos introductorios que fueron profusamente utilizados más tarde en las escuelas monásticas medievales pueden haber sufrido interpolaciones posteriores, lo que hace difícil el determinar con precisión qué es lo que se debe exactamente a Boecio mismo. No obstante, lo que sí está claro es que el autor estaba interesado principalmente en 2 aspectos de la matemática, sus relaciones con la filosofía y su aplicabilidad a problemas sencillos de medición. De la matemática como una estructura lógica rigurosa apenas aparece alguna traza. Boecio parece haber sido un hombre de estado de altas miras e integridad incuestionada. Tanto él mismo como más tarde sus hijos sirvieron como cónsules, y Boecio estuvo entre los principales consejeros de Teodorico, pero por alguna razón, sea de tipo político o religioso, el filósofo cayó en desgracia con el emperador. Se ha afirmado que Boecio era cristiano, como también lo era probablemente Pappus, y que abrazaba concepciones trinitarias que le privaron de la confianza del emperador Arriano. Es posible también que Boecio estuviera demasiado estrechamente relacionado con elementos políticos que tenían su vista puesta en el Imperio de Oriente con la esperanza de ayuda para restaurar el viejo orden romano en Occidente. En cualquier caso, Boecio fue ejecutado el año 524 o 525 después de larga prisión. Incidentalmente Teodorico murió solo un año más tarde, aproximadamente en el 526. Fue durante su permanencia en prisión cuando escribió Boecio su obra más famosa, el De Consolatione Philosophae. Este ensayo, escrito parte en prosa y parte en verso mientras esperaba la muerte, discute la responsabilidad moral a la luz de la filosofía platónica y aristotélica. 15. El final del período alejandrino. La muerte de Boecio puede considerarse que señala el final de la matemática antigua en el Imperio Romano de Occidente, de la misma manera que la muerte de Hipatía había marcado el fin de Alejandría como centro matemático, pero el trabajo continuó durante unos pocos años más en Atenas. En esta ciudad no nos encontramos ya en esa época con matemáticos muy originales, pero el comentarista peripatético Simplicio, que prosperó hacia el 520, estaba lo suficientemente interesado en la geometría griega como para conservar y transmitirnos lo que puede ser el fragmento original más antiguo existente. Aristóteles se refiere en su Física a la cuadratura de un círculo o un segmento, y Simplicio aprovechó esta oportunidad para citar palabra por palabra lo que había escrito Eudemo sobre el tema de la cuadratura de las lúnulas por Hipócrates. La exposición, que ocupa varias páginas, nos da los detalles completos de la cuadratura de las lúnulas,
citados por Simplicio a partir de Eudemo, el cual a su vez, se supone que dio por lo menos parte de las demostraciones en las mismísimas palabras de Hipócrates, especialmente en los pasajes en que se ven utilizadas ciertas formas de expresión arcaicas. Esta referencia nos sitúa lo más cercanos que podemos llegar a un contacto directo con la matemática griega anterior a la época de Platón. 16. La antología griega. Simplicio era básicamente un filósofo, pero en su época circulaba una obra que se suele conocer como la antología griega, cuyas partes matemáticas nos recuerdan fuertemente los problemas del papiro de Ames anterior a ella en más de 2000 años. Esta antología contenía unos 6000 epigramas, de los cuales más de 40 son problemas matemáticos, coleccionados probablemente por Metrodoro, un gramático del siglo V o quizá del VI. La mayor parte de estos problemas, incluido el epigrama que hemos reproducido más arriba acerca de la edad de Diofanto, conducen a simples ecuaciones lineales. Por ejemplo, en uno de ellos se pide hallar cuántas manzanas hay en un conjunto si al distribuirlas entre 6 personas la primera recibe un tercio del total, la segunda un cuarto, la tercera un quinto, la cuarta un octavo, la quinta recibe 10 manzanas, y queda aún una manzana para la sexta persona. Otro de estos problemas es uno típico de los textos de álgebra elemental de nuestros días. Si un grifo puede llenar una cisterna en un día, un segundo en 2 días, un tercero en 3 días y un cuarto en 4 días, ¿cuánto tardarán en llenar la cisterna los 4 a la vez? Estos problemas no serían originales de Metrodoro probablemente, sino que se recopilarían de varias fuentes, algunos es posible que se remonten a antes de Platón, recordándonos una vez más que no toda la matemática griega era del tipo de la que consideramos como clásica. 17. Los matemáticos bizantinos del siglo VI. Simplicio y Metrodoro no fueron desde luego los matemáticos más sobresalientes de su época, sino que hubo comentaristas contemporáneos con la preparación adecuada para entender las obras de Arquímedes y de Apolonio. Entre ellos hay que contar a Eutocio, nacido hacia el 460, que escribió comentarios sobre varios de los tratados de Arquímedes y sobre las cónicas de Apolonio. Precisamente a Eutocio le debemos el conocer la solución arquimediana de una cúbica por intersección de cónicas, que se cita en Sobre la esfera y el cilindro, pero que no se ha conservado más que en este comentario de Eutocio. El comentario a las cónicas de Apolonio por Eutocio estaba dedicado a Antemio de Trales, muerto el 534, un matemático capaz y también arquitecto de Santa Sofía en Constantinopla, quien describió la manera de construir la elipse a cordel y escribió un libro sobre los espejos ustorios en el que se estudian las propiedades focales de la parábola. Su colega y sucesor en la construcción de Santa Sofía, Isidoro de Mileto, que prosperó hacia el 520, fue también un matemático de cierto mérito, que divulgó los comentarios de Eutocio y promovió una renovación del interés en las obras de Arquímedes y de Apolonio. A Isidoro se debe probablemente la conocida construcción de la parábola con una escuadra en forma de T y una cuerda, y también posiblemente el libro 15 apócrifo de los elementos de Euclides. No es aventurado el afirmar que pudo deberse en gran medida a las actividades del grupo de Constantinopla, compuesto por Eutocio, Isidoro y Antemio, el hecho de que hayan sobrevivido hasta hoy las versiones griegas de las obras de Arquímedes y de los primeros 4 libros de las cónicas de Apolonio. Isidoro de Mileto fue uno de los últimos directores de la Academia Platónica en Atenas. Esta escuela había experimentado muchos cambios desde luego, a lo largo de su dilatada vida durante más de 900 años, y en la época de Proclo se convirtió en un centro de enseñanza neoplatónico. Cuando Justiniano llegó a emperador en Constantinopla el año 527, pensó sin duda que la enseñanza pagana que impartía la Academia, junto con otras escuelas filosóficas de Atenas, era una amenaza latente para el cristianismo ortodoxo, y en consecuencia el año 529 fueron cerradas las escuelas filosóficas y dispersados los sabios que allí enseñaban. En esta época Roma no resultaba ser un hogar muy acogedor para los estudiosos, y así Simplicio y algunos otros filósofos buscaron refugio en el este, cosa que encontraron en Persia, donde establecieron, bajo el reinado del rey Cosroes, lo que podríamos llamar la Academia de Atenas en el exilio. Por lo tanto, podemos considerar el año 529 como la fecha que señala el final, y esta vez un verdadero final, de la matemática europea en la antigüedad. En adelante, las semillas de la ciencia griega iban a germinar y desarrollarse en los países del Próximo y del Lejano Oriente hasta que, unos 600 años más tarde, el mundo latino estuviera en una situación más receptiva para las creaciones culturales. La fecha del año 529 tiene también otro significado que se puede tomar como sintomático,
por la coincidencia de un profundo cambio de valores en el mundo occidental, en este mismo año fue fundado el venerable monasterio de Monte Cassino. La matemática no desapareció completamente de Europa el año 529 desde luego, sino que se continuaron escribiendo comentarios sin importancia en griego en el Imperio bizantino, y muchas versiones de los elementales textos latinos de Boecio se siguieron utilizando en las escuelas de Occidente. El espíritu de la matemática languidecía mientras los hombres se preocupaban menos por el valor de la geometría y más por el camino de la salvación. Para seguirle la pista a las etapas siguientes en el desarrollo de la matemática tenemos por lo tanto, que volverle la espalda a Europa y mirar hacia el este.